Muchas gracias, Karina Valdés y Pamela Céspedes. Y Karina recién decía de la posibilidad de automatizar los proyectos. Y supongamos que decidimos automatizar los proyectos, pero antes de tomar esa decisión debemos pensar en una estrategia de automatización. ¿Y qué hacemos? Usamos plug and play, usamos record and play, empezamos script desde cero, tomamos un framework que ya esté desarrollado o utilizamos una estrategia mixta. Los ingenieros Oscar Cepeda y Ariel Benzuzán nos van a contar las decisiones que tomaron, el framework que desarrollaron y los beneficios que obtuvieron. Esta charla es presentada por Formación TIC. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, la idea es contarles un poco la experiencia que hemos tenido con uno de los proyectos que hemos realizado recientemente en la empresa en la que trabajamos, Baufes, en donde nos pidieron automatizar las pruebas para una solución web de una gran envergadura. Un poco la agenda que vamos a tener durante la charla, esperemos llegar bien con los tiempos. Sí. Bueno, nos presentamos un poco. Yo soy Oscar Cepeda, soy ingeniero en informática de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Venezuela. Los últimos 7 años trabajé en el área de testing, tanto funcional como no funcional, y desde hace 4 años me vengo desempeñando en el área de pruebas automatizadas con Selenium WebDriver. Actualmente trabajo como líder técnico de QA Automation en Baufest y participo en el desarrollo de un framework para automatización de pruebas con Selenium WebDriver y Ruby. Bueno, mi nombre es Ariel Benzuzán, soy ingeniero en sistemas de información, recibido acá en la UTN, y actualmente me desempeño como Practice Manager dentro de Baufes. Trabajo en el mercado de IT desde hace más de 10 años, en donde comencé como desarrollador y luego me devine en arquitecto de soluciones empresariales en tecnologías Microsoft. Desde finales de 2014 aproximadamente me estoy incursionando en lo que es el mundo de testing, especialmente lo que es testing de automatización, y ayudando, colaborando con el equipo técnico de Automation de Baufes para poder realizar una implementación de un framework de automatización que nos agilice la tarea de poder automatizar soluciones web complejas y de gran volumen. Bien. Dicho esto, comenzamos con las estrategias y técnicas de automatización. La primera de ellas es la de Record and Play, que nos permite generar scripts de pruebas automatizadas grabando la acción que realiza el tester en la pantalla para posteriormente reproducirlas tantas veces como sea necesario. Entre las principales ventajas tenemos que no requiere mayores conocimientos técnicos en programación. Se puede automatizar un set de script de pruebas en un tiempo relativamente corto. Las herramientas generan código automáticamente a través de las grabaciones y se pueden realizar ajustes a los scripts de manera sencilla. Ay, no se ve bien esto acá. Desventajas: los datos se gastan, no son tan reutilizables, pueden existir inconvenientes técnicos a la hora y de compatibilidad a la hora de reproducir los tests, y las herramientas que dan soporte a esta técnica de automatización no siempre permiten la ejecución de las mismas en distintos navegadores, o por lo menos no en los más utilizados del mercado. Luego tenemos Data Driven Test, que se basa en la separación de los datos necesarios para el set de pruebas automatizadas respecto de los procedimientos y las acciones. Ventajas: tenemos una mayor cobertura de los datos de prueba. Los datos de prueba son fácilmente reutilizables en otros casos. Se favorecen las pruebas cross-browser y hay una mayor portabilidad en distintos ambientes montados en distintos sistemas operativos. Desventajas: se requiere un mayor conocimiento técnico que la estrategia anterior y si no se domina muy bien, el esfuerzo inicial puede llegar a ser muy alto. Luego tenemos Keyword Driven Test, que se basa en el diseño de scripts de pruebas automatizadas en base a palabras claves.
y tiene como ventajas que los casos de prueba pueden ser diseñados por cualquier persona, puede ser un analista funcional, un tester y hasta un usuario de negocio sin mayor conocimiento técnico. En algunos casos los casos de prueba pueden ser escritos en lenguaje coloquial y se permite la programación basada en la descripción de lo que realmente se necesita para la prueba. Entre las desventajas tenemos que se requiere un conocimiento técnico mayor al de las anteriores. Por último, tenemos Code Driven Test, que se basa en el desarrollo de scripts de pruebas automatizadas, codificando su estructura y comportamiento. Entre las principales ventajas tenemos que se pueden desarrollar scripts más robustos, fácilmente reutilizables, que se pueden integrar con cualquier herramienta o por lo menos las más utilizadas herramientas de gestión de pruebas, como por ejemplo HPQC, TestLink, MTM, entre otras. Se pueden desarrollar scripts cross-browser, se pueden desarrollar validaciones mucho más complejas contra una o varias bases de datos, se pueden automatizar pruebas complejas que involucren muchos caminos o ramas. Y entre las desventajas tenemos que se requiere un conocimiento técnico en programación, el esfuerzo inicial puede llegar a ser alto y el mantenimiento de los scripts puede ser costoso si no se maneja bajo una estructura adecuada, como por ejemplo un framework. Desafíos y problemas de las pruebas automatizadas. En primer lugar tenemos los requisitos cambiantes, que se da mayormente cuando se decide automatizar los casos de pruebas de un sistema que no es lo suficientemente maduro o que está sujeto a constantes cambios. Lo cual hace que tengamos que invertir tiempo significativo actualizando una y otra vez nuestros scripts de prueba. Luego tenemos aplicaciones parcialmente construidas y en constante evolución, que va de la mano con el punto anterior, ya que es muy difícil automatizar una funcionalidad que hoy está definida de una manera y mañana se introduce otra funcionalidad que al acoplarse al sistema introduce un cambio en esta funcionalidad que ya teníamos automatizada. Aplicaciones de Record and Play con limitaciones en cuanto a datos, en cuanto a reutilización, en cuanto a validaciones complejas, mantenimiento difícil, que hace que a la larga se tienda a dejar a un lado las pruebas automatizadas porque pueden ser muy difíciles, no son del todo rentables o que se opte por una estrategia que realmente nos sirva para soluciones que son grandes o complejas. Bueno, cuando con el equipo de Baufes, comenzamos con lo que era el armado de una solución, de una estrategia de automatización, nos planteamos identificar cuáles son las principales limitaciones que se dan cuando uno quiere diseñar este tipo de estrategias. La primera de ellas es determinar cuáles son los atributos de calidad que vamos a querer medir. Es decir, más allá del testing funcional que querramos hacer, es qué otros elementos podemos testear desde el punto de vista del testing. Por ejemplo, podemos testear mantenibilidad, usabilidad, difícilmente con herramientas de testing. Ahora, portabilidad o tiempos de respuesta sí es mucho más fácil. Entonces, lo que dijimos es, bueno, nuestra estrategia de testing tiene que contemplar por lo menos estos dos atributos de calidad. Otro de los puntos que vimos como limitaciones que se suelen dar en las estrategias de testing automatizado es qué pasa con el contexto del negocio. Básicamente lo que queremos determinar es cuál es la velocidad con la cual nosotros como tester tenemos que responder a los requerimientos. Es decir, cuál es el time to market, con qué velocidad se dan los cambios, qué tan rápido tenemos que testear la solución una vez que se implementa un cambio para que esta aplicación salga a producción. Y esos son limitaciones, son condicionamientos que se dan a la hora de diseñar la estrategia. La complejidad de la solución. No es lo mismo testear una solución chica que una solución grande. Tampoco es lo mismo testear una solución compleja que una solución que no tiene prácticamente lógica de negocio. Y en el peor de los casos, una solución compleja y encima grande, como es la que nos tocaba abordar a nosotros. Por último, la otra gran limitación es el equipo. ¿Con qué equipo contamos? ¿Contamos con testers funcionales manuales, testers funcionales de automatización? ¿Vamos a contar con la colaboración del equipo o no? Del equipo del cliente, perdón, o no. Cada uno tiene sus objetivos. ¿Cómo integrar todos esos objetivos en un conjunto? Y cómo lograr hacer un éxito de la solución de automation que queremos implementar.
Además, cuando quisimos diseñar esta estrategia, una de las consideraciones que nos planteamos es, bueno, ¿qué problemas típicos nos podemos encontrar en las soluciones de automation que andan dando vuelta por ahí en otras implementaciones? Código duplicado es la primera de ellas. Código duplicado que no es robusto, que está desperdigado en diferentes áreas con cosas que no son reusables. ¿Por qué? ¿Porque los que lo hicieron no lo saben hacer? No, son limitaciones propias de algunas de las herramientas, por ejemplo las de Record and Play, que en particular no tengo nada de mal, digamos, no, sirven, pero para determinados contextos. Ahora, si yo quiero pensar en una solución integral, digamos, ¿puedo trabajar una solución de automation sin un framework? Sí, pero les pongo una analogía. Recuerden, yo dije que era desarrollador. Automatizar sin un framework es como desarrollar sin una arquitectura. Se puede, sí, pero los resultados no van a ser los mismos. No tener estándares. En el mundo de desarrollo, si no tenemos una nomenclatura, una definición de la estructura que queremos tener, un marco de trabajo, difícilmente podamos desarrollar software. Ahora bien, automatizar pruebas tiene algo también de desarrollo. Está en el medio, o sea, no hacemos ni desarrollo ni testing funcional manual, hacemos algo que está en el medio. Y tiene que tomar las buenas prácticas de ambas disciplinas. Si no, difícilmente podamos lograr algo de calidad o mantenible en el tiempo y que no nos sume más dolores de cabeza de los que ya tenemos de tener que testear la aplicación. Perfecto. Otros problemas con los que nos hemos encontrado. No se controlan adecuadamente los casos de pruebas complejos. Soluciones de Record and Play. ¿Cómo podemos validar nosotros que estamos testeando correctamente todos los checkpoints, toda la funcionalidad de la aplicación? ¿Cómo sabemos que estamos testeando la funcionalidad correcta? ¿Cómo sabemos si está todo, si nos falta algo? Más difícil. ¿Cómo saber si estamos... testear, poniéndonos del lado del tester funcional manual, no es simplemente validar que la UI funcione correctamente. También tenemos que validar que los datos que ingresamos por la UI o las acciones que reflejamos en la UI se impacten correctamente en la base de datos. Herramientas como Record and Play tipo Selenium IDE, por ejemplo, no nos ofrecen esa posibilidad de forma nativa. También con algunas o la mayoría de las herramientas de automation del estilo de Record and Play, es difícil testear funcionalidad compleja del estilo de workflows o flujos de trabajo. Varias pantallas, varios pasos, controles del tipo accordion, tabs o steps, en donde tengamos que ir guardando estado de cada uno de los pasos para poder después al final hacer un commit o un save de la transacción. Y una de las patas fundamentales es la dificultad de integrarla con otras herramientas de gestión de casos de pruebas. ¿Qué pasa si en nuestra estrategia definimos utilizar una herramienta como por ejemplo TestLink o HPQC o Microsoft Test Manager? ¿Cómo integramos nuestros scripts para que, además de tener los casos de prueba, tengamos los resultados de las ejecuciones de esos casos de prueba? Bueno, de forma nativa muchas no la traen. En cambio, si uno piensa en desarrollar algo un poco más allá de simplemente scripts que lo que hagan sea probar, podemos pensar y diseñar una solución que nos brinde esta posibilidad de no tener código duplicado, de tener una integración con herramientas de gestión de pruebas, con un marco de trabajo. Y bueno, así es como queremos compartirle lo que fue nuestro enfoque de solución para este proyecto. Como les comentaba, yo vengo del mundo de desarrollo, me sumé al equipo justamente para colaborar con mi conocimiento en el área para poder desarrollar algo más que solo scripts, sino desarrollar lo que es una arquitectura de testing automatizado. Para eso definimos una estrategia que tiene dos conceptos. Tiene, por un lado, un concepto o una pata estratégica en sí y otra que es más técnica. Y queremos que ambas tienen que trabajar en conjunto. Si no, difícilmente íbamos a poder lograr una solución de calidad. A nivel estratégico, elegimos Data Driven Test como motor para gestionar los que son los datos. Ya más adelante les voy a contar sobre las características. Buscamos tener una mayor integración entre los equipos. En realidad, siendo puristas, el equipo es uno, o sea, es el equipo que hace testing. Pero teníamos dos grupos separados, los testers funcionales manuales y los testers funcionales de automation. Ambos trabajan en conjunto en lo que es la definición de los casos de prueba y el análisis de los resultados posteriores luego de las ejecuciones. Ahora bien, cada uno por su lado
va a hacer también lo suyo. Los testers funcionales manuales son los que se encargan de juntarse con el cliente, a quien sumamos en etapas tempranas para que nos ayude a definir qué casos de pruebas queremos testear, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos de los sprints. Por otro lado, el tester de automation iba a ser encargado, o es el encargado, mejor dicho, de realizar la implementación propiamente dicha en código de cada uno de los casos de prueba que se tienen que construir. Para que todo esto funcione, decidimos utilizar una metodología Agile como es Scrum, con sprints iterativos. Empezamos probando 2-3 semanas. La verdad es que las que nos dan mejor resultado son las de 3 semanas. La otra pata es la pata técnica. O sea, cómo implementamos esta estrategia de automation. Nosotros hemos elegido Code Driven Test como estrategia y la implementamos con el lenguaje Ruby. Hoy en día, mejor dicho, está implementado con el lenguaje Ruby. Estamos viendo si lo podemos migrar a Java o a .NET. Es lo mismo, el framework ya está desarrollado. Y Selenium WebDriver como plataforma para poder acceder a lo que son las páginas web. No recuerdo si lo aclaré en un comienzo, pero esto es para testar aplicaciones web en múltiples browsers. O sea, no sirve con aplicaciones mobile, no sirve con aplicaciones desktop. Y así es como nace un framework que hemos denominado BAT, Baufes Automated Test Framework, que básicamente lo que nos define es todo el marco de trabajo que tenemos que tener, tanto a nivel de proceso como de código, para poder desarrollar casos de pruebas automatizados de una forma simple, ágil y robusta. El framework, si bien ahora voy a entrar en las características propias del mismo, tiene, digamos, la facilidad de permitir fácilmente la implementación y tiene set de funcionalidades comunes predefinidas, define un marco de trabajo, una nomenclatura, estándares para poder trabajar con él. Características. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a comentar cuáles son las principales de las características con las que hemos desarrollado este framework, que nos ha servido en 2 proyectos y casi un tercero. Cuando pensamos esto, lo que dijimos es, mejor dicho, yo pensé que vengo de otro lado, ¿cómo le puedo ayudar al tester de automation con cosas que no le compliquen la tarea del día a día de tener que automatizar y poder centrarse en lo que son las pruebas más funcionales? Es decir, el framework debería resolver todo lo que es core, todo lo que es periférico, o sea, acceso a base de datos, ejecución cross-browser, conexión con herramientas SCM, etc. ¿Para qué? Para que el tester de automation se pueda centrar en realizar pruebas funcionales. Con código, sí, pero pruebas funcionales, que no se tenga que preocupar de cómo acceder a la base de datos. Justamente por eso el framework provee, digamos, toda una capa desarrollada para conectarse con diferentes motores de base de datos. SQL, Oracle y MySQL. Se encarga de, cuando los scripts inicializan, algo que no comenté, el framework está desarrollado con lo que es programación orientada a objetos, con lo cual cada nuevo script que se desarrolla ya hereda un montón de funcionalidad que ya está disponible. Entonces, cuando un script levanta que prueba una determinada pantalla, automáticamente ya tiene una conexión a la base de datos o a las bases de datos configuradas, abiertas y listas para usarse. Y el framework se encarga de mantener la sesión, de obtener los datos o de grabar datos en la base. Y es tan simple como poner una línea y decir, no sé, user repository get user by ID. Y le paso el número, que póngale que venga de un dato externo o un dato que yo consulto por pantalla. Y listo, eso es todo, no me tengo que preocupar de otra cosa. No, vuelvo. Me faltaron un par. Uno más. Ahí está. Datos de entrada. Para gestionar lo que son los datos de entrada, hemos optado por archivos Excel. ¿Por qué? Porque es una herramienta que la mayoría, por no decir todos, de nosotros conocemos y sabemos manejar bien. Nos permite generar, cada archivo Excel genera, corresponde con un caso de prueba. Por ejemplo, probar una determinada pantalla, alta de usuario, por ejemplo. Y cada registro dentro de lo que es el Excel se corresponde con diferentes escenarios. ¿Qué son los escenarios? Son los diferentes lotes de datos de prueba que vamos a usar. Por ejemplo, mail repetido, mail nulo, no sé, una contraseña que no cumple con los estándares y obviamente el caso feliz. Todos los datos completos, tal cual una registración de punta a punta, digamos, exitosa. Otra de las cosas que nos solicitaron para el proyecto es, bueno, yo quiero poder ejecutar
toda la batería de test automatizados que tengo de forma despreocupada. O sea, yo quiero que se ejecuten todas las noches. Perfecto. Configuramos para que se dispare todas las noches. Al día siguiente uno viene, mientras se toma un café, empieza a analizar los resultados. Pero también nos dijeron, ¿qué pasa si tengo una implementación hoy a la tarde y ya probé todo? Y solamente tengo que validar porque hubo un cambio menor en una pantalla. Bueno, también está la posibilidad de poder ejecutarlo on demand y decir, bueno, qué flujo o qué pantalla o qué script puntual o qué if puntual en código quisieras testear, digamos. Y eso también es provisto por el framework y el tester de automation no tiene que preocuparse de eso. Por otro lado, aprovechando un poco lo que es la ventaja de utilizar Selenium WebDriver como plataforma, más la estructura en la cual está desarrollado el framework, permitimos la ejecución cross-browser a través de configuración. Es decir, el mismo script que se desarrolla una vez sirve para correr en los 3 browsers principales, Chrome, Firefox e Internet Explorer. Respecto a Internet Explorer, no sé si alguno trabaja ha trabajado con Selenium WebDriver o Selenium IDE, sabemos que tiene sus limitaciones. Pero no obstante, el mismo script que se desarrolla sirve para los 3 browsers de forma estándar. O sea, hay una capa dentro del framework que abstrae la lógica de cómo acceder a los datos para las particularidades que tiene cada uno de los browsers. Ahora sí. Otra cosa que también necesitábamos era poder generar reportes diarios e históricos. Ambos también los generamos en archivos Excel, no porque nos guste Excel, sino porque nos da la posibilidad de además agregarle gráficos a los datos que nosotros vayamos registrando, donde podemos tener la evolución de un script, una pantalla, un módulo, un flujo completo a lo largo del tiempo. También le hemos agregado la posibilidad de el envío de mails de forma automática. Otra cosa menos que se tiene que preocupar el tester de automatización de tener que desarrollar. Todas las mañanas, cuando se termina de ejecutar el script, se envía un mail automático por ahí con datos un poco más acotados, más para el marco gerencial, con el resultado de las pruebas. Básicamente es cuántos casos de prueba, cuántos escenarios se corrieron, cuántos pasaron y cuántos no. Lo importante, o sea, ¿tengo fallas o no tengo fallas en la aplicación? Y lo que les comentaba antes, la posibilidad de integrarnos con otras herramientas de gestión de casos de prueba. En este caso tenemos desarrolladas para TestLink y para HPQC. Que básicamente es registrar lo mismo que registramos en las salidas o en los reportes, pero en estas herramientas. Otra cosa menos de la que preocuparse, ya viene de forma nativa, no tengo que agregar una sola línea. Cuando pensamos el framework surgió la necesidad, digamos, a nivel de proyecto, de negocio, de testear 2 tipos de situaciones. Por un lado, lo que son las pruebas funcionales, si quieren, individuales. Por ejemplo, quiero testear el login. Quiero saber si el login funciona. Y lo voy a cargar con una batería de, si mal no recuerdo, cerca de 40 escenarios con diferentes combinatorias de usuarios, mails bloqueados, mails dados de baja, mail de usuarios que están reportados como spam, lo que se les ocurra. Después dijeron, bueno, está bien, me sirve el login, pero ¿y qué pasa si yo creo una cuenta? ¿Me puedo hacer login inmediatamente? Entonces ahí, gracias a la modularización de que cada script prueba una funcionalidad acotada y aprovechando un poco las bondades de programación orientada a objetos, hemos desarrollado otro tipo de script que son flujos, en donde lo que uno prueba en realidad son diferentes pasos. Alta de cuenta, login, compra de producto. Y en donde los datos ya no salen de un Excel, sino que se van encadenando y cada script va tomando el output o la salida de los scripts anteriores. Además de los reportes que le comentábamos anteriormente, tenemos lo que son archivos de log. Los archivos de log tienen mucho más detalles que los reportes en Excel o la salida que se da en las herramientas de gestión de pruebas. Tienen toda la info de todo lo que va pasando por todos los checkpoints que se van ejecutando. Es decir, no sé, me hago un login, bueno, digamos un checkpoint es que me muestre arriba el username, bienvenido. Eso es un checkpoint. Si quiero comprar un producto, bueno, un primer checkpoint sería que efectivamente cuando ingreso a la página del producto me figure el nombre del producto, el precio de acuerdo a lo que está preconfigurado en la base de datos. Si le doy comprar y tengo saldo, que un checkpoint podría ser corroborar que si tengo saldo, efectivamente puedo comprar. Si no tengo saldo en mi cuenta, no puedo comprar. Y todo ese detalle se guarda en los archivos de log. ¿Para qué?
para que ante un caso de fallo, el tester de automation en conjunto con el tester funcional puedan realizar un análisis de lo que pasó. Y efectivamente con los casos fallidos, que sospechamos que pueden ser bugs de la aplicación, realizar una prueba funcional manual para validar si fue algo temporal, por ejemplo, no sé, durante la noche que nos dicen que no implementan, a veces puede haber una implementación o un microcorte de red, o si efectivamente la aplicación tiene un bug. Por otro lado, otra de las características del framework es, tomando las buenas prácticas del mundo de desarrollo, el framework es código y los scripts que se desarrollan para probar, digamos, lo que es la customización para un determinado producto o solución, también es código. Todo eso está subido dentro de lo que es una herramienta de SCM, como puede ser Git, SVN o TFS. Ahora, les pongo un ejemplo. Yo tengo un script que valida el cambio de contraseña. Toma el usuario y la contraseña de un archivo Excel. Genera por la aplicación un cambio de contraseña, recibe una contraseña nueva, la valido, funciona. Ahora yo tengo que poder guardar ese Excel nuevamente, nuevamente la contraseña modificada, porque si mañana necesito realizar otra prueba, no puedo no tenerla. Entonces lo que se le otorgó también es la posibilidad de que pueda automáticamente bajarse y subir componentes a una herramienta de CCM. Hace un check-in, un check-out de los archivos y realiza después un check-in en el caso de que se haya modificado, sea el Excel o sea algún archivo de configuración. Por último, ya más a nivel de estrategia de diseño de software, lo que buscamos es que sea un componente reusable y extensible. Reusable a dos niveles. El primero de ellos es reusable en funciones. El framework tiene un set predefinido de funcionalidades listas para ser usadas. Generación de datos random, por ejemplo, póngale el de alta de cuenta. Y hay una restricción que dice que no puede haber dos mails iguales registrados. Y yo no tengo ganas de tocar los Excel todo el día para agregarle un 1. O sumarle un 1 a un, no sé, email 1@gmail.com. Entonces tenemos la posibilidad de generar datos de forma aleatoria para poder tener automatizado esa parte. Y eso está disponible y es utilizable en cualquier punto. Por otro lado, es reutilizable a nivel de implementarlo como una nueva solución. Si bien el framework y la customización, trabajan en conjuntos, físicamente se encuentran desacopladas en dos carpetas distintas. Por lo tanto, es necesario, se puede reimplementar en otra solución, en otro cliente, en otro proyecto. Y bueno, extensible gracias un poco a lo que es la programación orientada de objetos, que es escalable y es robusto. Se puede modificar el comportamiento por default del framework, más allá de cómo viene configurado, si quieren, de fábrica. Bueno, les voy a hablar un poco de los beneficios que alcanzamos con esta solución. En primer lugar, mejoramos la comunicación entre el equipo, ya que de la manera en la que está diseñado el framework requiere una mayor integración de los equipos de testing funcional y testing automatizado. Al momento de analizar la ejecución de todos los scripts de pruebas automatizados y segmentar realmente los issues para ver si son realmente bugs o cambios en la aplicación, cambios en alguna definición, entre otras cosas. Código más mantenible y robusto, mucho más fácil de leer, de interpretar, más fácil de mantener no solo por la persona que lo desarrolló, sino por cualquier miembro del equipo o incluso alguien externo. Una mayor y mejor integración con herramientas de SCM, como lo mencionaba Ariel, con las quizás más comerciales del mercado, SVN, GitHub, TFS, entre otras, y una disminución en los tiempos de desarrollo, ya que al tener funciones preestablecidas y prediseñadas, se hace el desarrollo mucho más rápido y sencillo, con lo cual se puede ver un buen set de casos de pruebas automatizados en tiempo menor. Disminución en los tiempos de modificación y rollout de la funcionalidad ya existente, ya que al tener funciones ya prediseñadas y preestablecidas, si se introduce un cambio en alguna aplicación que involucre o que impacte en varios scripts, nosotros podemos realmente modificar una sola parte del código y
tenerlo. Detección de bugs en fases más tempranas, ya que podemos ejecutar los scripts de caso de prueba justo después de una implementación o el mismo día en la noche y tener los resultados estructurados en informes de manera rápida. Generación y envío de informes que hace que sea mucho más amigable para los testers funcionales, analistas, a nivel gerencial o partes involucradas, leer el resultado de esas ejecuciones. Saber cuántos casos se ejecutaron, de esos que se ejecutaron, cuántos fallaron, cuántos pasaron, qué porcentaje falló, pasó. Y también hay, quizás, tenemos dos tipos de informes. Uno quizás más detallado, que va orientado hacia los testers de automatización y los testers funcionales, que muestra cómo fue la ejecución, y unos más resumidos que son más para mostrarlo más a nivel gerencial. Reducción en los tiempos de las regresiones, viene un poco de la mano con lo que decía Ariel, de que tenemos módulos prediseñados para desarrollar flujo de regresión que utilizan datos, que utilizan scripts que van concatenados y son mucho más fáciles de desarrollar las regresiones. Bueno, ¿qué testeamos? Hoy la mayoría de los casos de pruebas que se desarrollan con el BAT Framework están orientados hacia la parte funcional. Es decir, interactuamos con la pantalla, hacemos validaciones contra la base de datos, tal cual las haría un tester funcional. Pero no solo hacemos eso, también interactuamos con distintos web services, invocándolos para hacer validaciones con ellos o para generar datos que sirven como prerequisitos para otros tipos de pruebas. Además, contamos con módulos de pruebas de mucho más bajo nivel, como lo son los procesos batch, donde testeamos su ejecución y comportamiento. A modo de ejemplo, le colocamos quizás unos números de uno de nuestros clientes más importantes, donde se están ejecutando 860 casos de prueba, aproximadamente 9 horas, y 8 flujos de regresión con 40 escenarios, 12 scripts cada uno, y 7 minutos en promedio por escenario. Si tienen alguna pregunta, de fondo le ponemos nuestro proceso BAT Platform, que es con el que desarrollamos nuestros scripts. ¿Cuántos desarrolladores participaron para hacer el framework? Están como relacionadas, perdón. Pero Mira, en el equipo al principio éramos 3, actualmente no sé cuántos son, 3, siguen siendo 3. Pasa que yo participé en una etapa temprana, digamos, si quieren, como arquitecto de testing, una cosa media rara, no sé si existe en el mercado. Y nos llevó, la verdad, 1, 2, 3, 5 meses más o menos desarrollarlo completo, de punta a punta. Bien. Aún así todo, como buen ingeniero que soy, nunca estoy del todo conforme y siempre le quiero seguir agregando cosas. Pero más o menos esos eran los números. Sí, fueron 5 meses más o menos de desarrollo, pero actualmente se siguen metiendo cambios en el framework por requerimientos de los clientes. Al principio era solo con HPQC la integración con las herramientas de pruebas, y ahora tenemos TestLink también, tenemos otros motores de base de datos y todo eso. Hay un detalle en paralelo, además de construir el framework, también teníamos que desarrollar los scripts de pruebas funcionales que testearan la aplicación. No nos pagaban por el framework, digamos. Bien, les preguntaba porque siempre está como la discusión, ¿no? A veces si el QA es el que tiene que empezar con todo el framework y bueno, siempre al menos lo que planteamos en algunos de los equipos es que necesitas a desarrollo justamente para empezar a armar, como dijiste, la arquitectura. Por eso les preguntabas cuántos desarrolladores y algún QA que les ayudó en la parte. En realidad eran, si bien digamos, le digo desarrolladores, pero en realidad eran chicos de QA Automation. O bien. sea, los que además, Un desarrollador y 2 QA Automation. Bien. Sí. Y además coachándolo con lenguajes como Ruby y otras cosas. Han Sí, tenido fue bastante soporte. un lindo desafío. No, y como dijeron, como que fortaleció el trabajo en equipo, porque en realidad hicieron todo el proceso, desarrolladores, gente de automation, funcional, para poder llegar a estos resultados, que la verdad que son increíbles. Oh, gracias. ¿Más preguntas? Hola. Mi pregunta va enfocada en que si bien la mayoría de las pruebas automatizadas se hacen en un nivel funcional,
las mejores prácticas indican que estas deberían de ser a nivel de integración o unitarias. Así reducimos la mayor cantidad de efectos posibles. ¿Qué recomendaciones me darían para esos dos tipos de pruebas, ya sean integrales o unitarias, y qué herramientas aparte de estas? Porque este proyecto se basa más que todo en la funcionalidad de esta aplicación. Gracias. Bueno, en cuanto a las unitarias, no las hacemos nosotros, las hacen El equipo de desarrollo. el equipo de desarrollo. Sí, bueno, cualquier NUnit o Sí, JUnit, NUnit o JUnit. de acuerdo al lenguaje. De acuerdo al lenguaje. Igual, de nuevo, las pruebas que nosotros desarrollamos no son pruebas de caja blanca, digamos, son de caja negra. O sea, yo lo que testeo es, le pego una pantalla con Selenium WebDriver, o sea, simulo lo que generaría un record and play y ejecuto una prueba integral sobre toda la pantalla, valido del estilo caja negra. O sea, yo le pongo unos datos a la pantalla y después voy a terminar validando que la pantalla me muestre determinados resultados y que en la base de datos figuren determinados datos. ¿Qué pasa en el medio? No lo sé, y si me permite la frase, no me interesa. Eso lo tiene que probar el equipo de desarrollo. Yo lo que tengo que probar es una prueba completa de que el alta de persona, de punta a punta, funciona, incluyendo las 8 páginas que tiene para dar de alta a una persona. Quizás un poquito, también nosotros testeamos, como mencionamos, testeamos los web services y validamos qué pasa quizás un poco a bajo nivel, pero no nos metemos mucho, como dice Ariel, en la parte de caja blanca del código como tal. Sí, responde tu pregunta. Sí, buen día. Mi nombre es Sofía Sibeki y quería hacerle unas consultas con respecto a cuando definen los casos de prueba, que decían que trabajaban con testes funcionales y de automatización. ¿Qué proporción hay de funcionales y de automatización que, digamos, que son? Mayor cantidad de testes funcionales, igual que los de automatización, ¿cómo manejan eso? Sí, la manera en la que trabajamos, si hacemos la analogía con desarrollo, los testers funcionales serían nuestros analistas funcionales y los de QA Automation seríamos los desarrolladores. Generalmente sí son mucho más testers funcionales. En el proyecto más grande que tenemos son alrededor de 9 testers funcionales y somos 3 automatizadores. Ahí de los funcionales, además del equipo de Baufes, está el equipo de cliente, que también realizan otro tipo de pruebas. Cuando nosotros tomamos este proyecto, la aplicación ya estaba ongoing, digamos, no en producción, pero sí en lo que es etapas adelantadas de construcción, con lo cual el equipo de Automation le tuvo que poner pata para poder, digamos, llegar a igualar lo que era la etapa de desarrollo. No obstante, en el transcurso se hacían pruebas funcionales manuales sobre funcionales que aún no estaban automatizadas. Por eso la diferencia entre el equipo. Hola, Javier es mi nombre. 2 preguntas quería hacerles. Una, ¿el framework funciona o tiene previsto que funcione con BDD? Y la otra es si lo pueden implementar con integración continua. Con integración continua, sí, se puede implementar. De hecho, en realidad, se puede correr con la shell de Ruby o se puede correr, no sé, con Java o con .NET, de acuerdo al lenguaje con el cual está implementado. Así que es fácilmente llamable de, no sé, de algún servidor como puede ser TeamCity o Jenkins para ejecutar y pensar en un flujo completo ya de DevOps, diciendo, bueno, tengo el desarrollo, tengo el deploy automático y además ejecuto los tests automáticamente. Hoy en los clientes no lo tenemos implementado así, sino que se ejecuta, digamos, con un cron, una tarea programada de Windows. Respecto a la otra pregunta era sobre BDD. No lo hemos pensado con BDD porque quizás como le mencionaba Ariel anteriormente, tuvimos que hacer el framework y aparte desarrollar ScriptPrep porque no nos estaban pagando por el framework. Así que quizás muchas de las mejoras que estamos incluyendo son on demand. Sí. También. Creo que no lo aclararon, pero claramente esto está hecho con Page Object Model, si no, no escala a ningún lado, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Están usando Page Object Model o...? Sí, un esquema similar, pero sí, digamos, la idea es tener objetos por página
para poder permitir no solo la escalabilidad, sino además también lo que es la integración entre diferentes páginas, lo que decía antes de un flujo de alta de cuenta, login y compra de un producto, por ejemplo. No sé si a eso apuntás. Sí, más que nada para el mantenimiento, por si el developer llega a cambiar algo, un name, un ID o lo que sea. Y la otra consulta que quería usar es si están usando XPath o CSS. Usamos un poquito de todo. Sí, lo que pasa es que en el cliente, en el más grande que tenemos, hay varias aplicaciones que estamos automatizando. Con la cual una está casi toda por ID y es muy fácil obtenerlo, pero en la otra no, son componentes generados dinámicamente y bueno, tenemos que tomar XPath. Ahí porque es muy difícil tomarlo de otra manera. Un consejo, si van a usar XPath, por favor no se paren en el primer tag, sino que digamos traten de buscar algún ID, algún class, algo que los ayude y después empiecen a navegar desde ahí, porque después el menor cambio que se genera en lo que es la estructura de la página, nada, el script empieza a fallar porque justamente no encuentra lo que estamos buscando. Hola, ¿qué tal? Te molesto para saber si hicieron alguna experiencia con testing basado en imagen y cómo le fue. No hemos hecho testing con imágenes, capturamos pantallas en los errores, pero no llegamos a analizar imágenes. Lo que sí hemos hecho es el estilo, por ejemplo, si nos dicen que un determinado componente tiene que estar alineado a la derecha o a la izquierda, utilizar CSS para saber si tiene presente una determinada clase. Pero no hemos hecho tareas de inteligencia sobre imágenes o sobre la estructura de la página como para determinar si sí efectivamente está de un lado o del otro. O podemos determinar si realmente apareció un mensaje en la pantalla, un mensaje de pop-up quizás, pero quizás sería lo más cercano a imagen, pero no. Ok, gracias. De nada. Bueno, no hay más preguntas, así que bueno, agradecemos